Hoy descubrirás los oscuros secretos ocultos detrás de los lugares que visitas todos los días. Desde tu amado colegio o universidad hasta el sitio donde trabajas, compras ropa o alimentos. Lugares que forman parte de tu cotidianidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el pasado choca con el presente? ¿Qué sucede cuando los obreros que edificaron estos lugares se enfrentan a entidades sobrenaturales que se niegan a abandonar su morada? Te revelaré dos historias de valientes obreros que mientras buscaban ganarse la vida honradamente, se encontraron cara a cara con la presencia escalofriante de entidades atrapadas en los lugares que intentaban reparar. Sus vidas se vieron sacudidas por fenómenos inexplicables y aterradores, obligándolos a huir despavoridos de ese lugar. Por esta razón, traigo ante ti dos historias lóbregas e impactantes de obreros. Llegué a los Estados Unidos hace 3 años y entré de manera ilícita, pero no tenía otra opción, ya que en mi país los problemas económicos me obligaron a hacerlo para poder mandarle unos centavos a mi familia. La primera semana encontré trabajo como pintor de casas y tuve muy buena relación con mi jefe, ya que vio mis ganas de trabajar y mi honestidad, y poco a poco fue dándome más y más trabajos pequeños hasta que me gané su confianza y comenzó a darme trabajos más grandes, como lo eran trabajos de demolición y refacción de casas, porque mi jefe compraba propiedades abandonadas, las arreglaba y posteriormente vendía. Estos trabajos eran más pesados, pero la paga era mucho mejor, y yo vine a este país a romperme el lomo por mi familia. Un día me llama mi jefe y me dice que está adquiriendo una propiedad que tiene más de 80 años abandonada en un suburbio del condado. Esta propiedad solo era un criadero de ratas y otras plagas, por lo que el gobernador se la había ofrecido a un precio muy económico. Si lograba arreglarla y venderla, podía multiplicar su inversión por 20. Pasaron los días y me vuelve a llamar para darme la buena noticia de que había podido comprar la casa, por lo que podía asegurarme trabajo fijo y bien pago por los próximos 8 o 10 meses, que era el tiempo estimado que duraría esta obra, y quedó en pasar a buscarme para que juntos fuéramos a ver la nueva adquisición. Así, yo le daba mis recomendaciones de construcción y tratábamos de hacernos una idea de cómo comenzar a trabajar. El patrón llegó por mí y como teníamos 1 hora y media de camino, íbamos charlando sobre la negociación con el gobierno y me comenta que escuchó ciertos mitos o leyendas sobre esta propiedad de parte de los abogados o personas del condado con los que tenía que firmar papeles, y que al enterarse que había comprado esa casa le decían comentarios como: otra vez alguien intentando destruir esta casa. Fueron tantos los comentarios e incluso burlas que le propinaron que un día, mientras esperaba al gobernador para firmar la venta definitiva, le pregunta a la secretaria sobre esta propiedad que estaba comprando. La secretaria le dijo que ella tenía más de 10 años trabajando para el condado y esa casa la habían comprado unas 30 veces, pero por motivos extraños nadie era capaz de tirarla abajo y la terminaban devolviendo al condado. Juntos nos reímos porque entendemos que existe mucho misticismo cuando de casas abandonadas se trata. Y yo no era creyente de estas cosas, y mi patrón mucho menos, ya que es un viejo de rancho que a lo único que le tiene miedo es a no tener cerveza en su heladera. Llegamos a la casa y efectivamente era muy vieja, totalmente descuidada y llena de plagas. Le echamos un vistazo y nos preparamos para la semana siguiente comenzar el trabajo. Me dio la orden de buscar gente fuerte y de confianza, con ganas de darle duro al trabajo, y yo tengo compatriotas que cumplían con esos requisitos, así que los contraté. Éramos 15 hombres con nuestras herramientas de demolición, listos para tirar abajo esa casa. Llegamos un lunes dispuesto a poner manos a la obra, pero la casa, o lo que sea que habitaba en ella, nos dio una dura pelea. Nos dividimos el trabajo por sectores, ya que la casa tenía 3 pisos, y al nosotros ser 15 personas, seríamos 5 hombres por piso para ir tumbando poco a poco paredes, puertas y ventanas. El primer incidente ocurrió a la media hora de comenzar el trabajo. Uno de los hombres baja corriendo a decirme que vio una señora muy vieja con ropa negra, viéndolo fijamente desde una ventana. El problema
es que para poder ver desde la ventana, la señora tendría que estar volando, ya que era un tercer piso. Yo le dije que quizás fue su imaginación y me dijo que no volvería a subir al tercer piso, por lo que tuve que dejarlo en el primer piso haciendo trabajos allí y mandar uno del primer piso al tercero. A los 5 minutos baja otro de mis hombres con la cabeza rota, botando mucha sangre. Esto es muy común en las obras. Pensé que quizás le había caído un pedazo de pared o de techo en la cabeza. Lo recostamos en el piso mientras llegaba la ambulancia y aprovecho para preguntarle qué pasó. Y su respuesta fue que él estaba viendo cómo desmontar una puerta de una de las habitaciones cuando sintió una presencia y vio de reojo cómo pasaba una sombra, y cuando volteó pudo ver cómo un martillo que estaba en el piso salió volando con violencia hacia su cabeza, como si alguien lo hubiese arrojado, pero él estaba totalmente solo en ese sector de la casa. Mis hombres estaban asustados y debo admitir que yo también, pero necesitábamos trabajar y ninguno quería quedar como un cobarde. Así que mejor nos dividíamos en grupos de 2 y seríamos 8 hombres en el tercer piso y 7 en el segundo. Ese día trabajamos hasta las 4 de la tarde y nos fuimos. Al día siguiente planeábamos retomar las funciones del día anterior, pero nuestra sorpresa fue al llegar y ver todas nuestras herramientas de trabajo totalmente destruidas. Pude ver cómo el mango de los martillos y de los mazos estaban totalmente partidos a la mitad. Herramientas de hierro estaban dobladas, cosa que humanamente sería imposible. Se necesitarían herramientas de presión muy poderosas para lograr doblar de tal manera el acero con el que están fabricadas. No me quedó otra opción que llamar a mi jefe y comentarle lo ocurrido, y ese día no pudimos trabajar. Pasaron 2 días hasta que mi jefe pudiera adquirir nuevamente todas las herramientas que habían sido destruidas. Volvimos a este lugar, pero 3 hombres no quisieron volver. El que tuvo el accidente en su cabeza tenía licencia médica, así que ya solamente éramos 11 hombres y pusimos manos a la obra. Nos disponíamos a tumbar las paredes de las habitaciones del tercer piso para luego tirar el techo cuando escuchamos un fuerte estruendo que provenía del primer piso. Bajamos corriendo a ver qué había ocurrido y todas las herramientas y escombros que estaban en el piso estaban pegadas a la pared. Decidimos salir de allí cuanto antes e inmediatamente todas las cosas cayeron al suelo nuevamente. Llamé a mi jefe y le dije que varios hombres me habían renunciado y ya solo quedábamos 6, pero no estábamos muy seguros de querer volver. Mi jefe entendió la situación y me mandó a trabajar a otro lugar y puso gente nueva a intentar demoler la casa. Lo último que supe es que siguieron pasando cosas raras. El que había quedado como maestro de obra encargado de tirar la casa abajo sufrió un infarto intentando demoler una pared y allí morí. Y uno de sus obreros cayó por las escaleras, pero él dice que sintió que lo empujaron, ya que él estaba subiendo y no bajando. Ya pasaron 14 o 15 meses desde que mi jefe compró la propiedad y aún no ha sido capaz de tumbar la primera pared. Hace unos años atrás comencé a trabajar como ayudante de albañilería, refacción y mantenimiento de casas en la empresa de un primo. Un día me dice que teníamos que ir hasta una casa a las afueras de la ciudad, ya que al parecer tenían problemas de humedad. Llegamos a la casa y nos atiende una mujer bastante joven y nos explica a mi primo y a mí que tenía problemas de humedad en el sótano. La casa estaba vacía porque estaba en venta y querían arreglar todo cuanto antes. Bajamos los 3 al sótano y nos enseñó las paredes con la pintura levantada y llena de moho. Le explicamos que tendríamos que romper la pared y buscar la fuente de la humedad, que lo mejor era comenzar cuanto antes, y le dimos el presupuesto. La chica nos dice que sí y que cuanto antes termináramos sería mucho mejor, ya que la casa querían venderla y que si terminábamos antes de lo pactado nos daría una buena propina. Subieron las escaleras para irse del sótano y yo me quedé solo, rompiendo la pared. Al cabo de unos minutos, escucho que alguien me pregunta ¿qué haces? Pero al voltear no había nadie. Minutos más tarde, escucho que me dicen ¿qué mierda haces? Me asusté y al voltear veo a una anciana parada a 2 metros de mí. Me agarré el corazón por el susto y le dije que me había asustado mucho, que me disculpe y que estaba rompiendo la pared para arreglar la humedad. La señora simplemente estaba allí parada observándome. Y luego de unos segundos me dijo, lárgate de mi casa. Me pareció muy grosera la actitud de la abuela y le dije que no podía y que debía seguir trabajando. Quedé un poco enojado y confundido,
pero seguí trabajando. Minutos más tarde nuevamente escucho a la señora decirme que me largue de su casa y varios insultos bastante ofensivos. Dejé mis herramientas y subí las escaleras para buscar a la chica que nos había contratado. Al llegar arriba, llamé a la chica, quien salió de la cocina y me pregunta qué era lo que necesitaba. Le dije que la señora no me dejaba trabajar, que me estaba insultando, y la chica, mirándome a los ojos, seriamente me dijo: ¿qué señora? Le dije que había una señora de cabello largo canoso en el sótano molestándome, y acá la chica me dijo que era imposible porque solo estábamos nosotros dos en la casa. Bajamos al sótano y no había nadie. Comenzamos a buscar habitación por habitación e incluso en los baños, y la casa estaba totalmente vacía. La chica llamó a los dueños para preguntarle si existía la posibilidad de que hubiera algún familiar con las llaves que pudiera tener fácil acceso a la casa. Y los dueños, muy tranquilos, le dijeron: no se preocupen por ella, es la abuela fantasma que vive en esa casa, solo ignórenla. Nos quedamos boquiabiertos y salimos corriendo de la casa. La chica era de la inmobiliaria encargada de la venta y renunció a vender esa propiedad. Yo me quedé en el jardín esperando a mi primo, y cuando llegó nos fuimos y los dueños de la casa nunca más nos llamaron. Años más tarde pasé por esa casa y aún estaba vacía, con el cartel de venta.